Días, ingeniero Santiago Casado. Soy Ariel Yachapanta, estudiante de la carrera de biotecnología del curso A de la Universidad Técnica de Amat. Yo le voy a presentar sobre las fuerzas intermoleculares de mi sistema, que es el aluminio. Para empezar, el aluminio, al ser un metal, no posee fuerzas intermoleculares en el sentido tradicional. En su lugar, sus enlaces son del tipo metálico, lo que tiene muchas características diferentes a las tradicionales, como son la dipolo-dipolo, dipolo inducido, entre otras. En la fuerza de atracción existe una atracción electroestática que va de un ion a un electrón. La atracción entre los iones positivos y el mar de electrones en movimiento libre constituye el enlace metálico que mantiene unidos a los átomos en una pieza metálica, o sea, decir, su estructura. Pero, ¿qué es el mar de electrones? El mar de electrones, o nube de electrones, como también se le conoce, son los que se mueven de un lado a otro o de manera aleatoria en toda la red que conforma la estructura. Lo que pasa es que los átomos del aluminio ceden electrones de valencia y esto los hace positivos, esto haciendo que se sientan atraídos a los electrones, ya que son positivos con negativos y por lo tanto se atraen. En la fuerza de repulsión, la repulsión sería entre electrones negativos y negativos, que se da entre cargas negativas, y dado que las cargas similares se repelen, se genera una fuerza electrostática de repulsión. Este es el principio de exclusión de Pauli. Evita que más de dos electrones ocupen el mismo estado cuántico, lo que impone una presión adicional que actúa como fuerza de repulsión. En la curva potencial, aquí la atracción, como se puede ver en la gráfica, se puede ver que entre más cercana al menos 325 kJ/mol, que sería la unidad de energía, la atracción va a ser cada vez mucho más fuerte. Esta a una distancia menor, como 290 pm, que serían picómetros, que son 1 por 10 a la menos 12 metros. Como se puede ver aquí en la gráfica, entre 290 y 325 kJ/mol es el punto máximo de atracción, que va a llegar hasta un punto que hasta aquí se atraen, y a partir de bien izquierda o derecha la atracción va a ir perdiendo fuerza. Como se puede ver, la atracción un poquito para acá sería un poquito más fuerte, sería una mediana atracción, una atracción baja y una atracción débil, y ya cuando ronda entre los 1000 para adelante la atracción sería casi nula y su energía va a ser prácticamente baja, porque es muy lejano y ya no va a necesitar atracción o energía para que se una. En el caso de la repulsión, en la gráfica de la repulsión, los valores de la energía van a ser positivos, o sea, está en la parte de acá, como a diferencia de la atracción, que solo tenía valores negativos en la energía. Si hacemos un zoom en la zona de distancia de 0 hasta 225, o sea, es decir, que en la gráfica de acá trabajamos de valores desde 0 hasta el infinito, en este caso vamos a hacer un pequeño zoom de este trayecto de aquí hasta acá. En ese pequeño trayecto se va a ver que la repulsión va a ser cada vez mayor, pese a su distancia es cada vez más cercana y la energía es muy alta. La repulsión va a ser demasiado alta. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, que entre más cercano esté una molécula de otra, pues de estas se van a sentir cada vez más repulsión y por lo tanto van a necesitar mucha más energía para que sean separadas. Por eso la gráfica va desde puntos muy cercanos, la energía prácticamente va a subir hasta el infinito, mientras que entre más lejanos a la distancia, su energía va a ir disminuyendo gradualmente. En el caso de la deformación de parejas y individualidades, aquí en la atracción de los iones de aluminio se sienten atraídos por los electrones del mar o nube de electrones, ya que el mar o la nube es lo que le tienen unido entre sí, ya que los rodea y hace que se mantengan en estructuras organizadas. Como se puede ver, aquí entre una distancia más o menos considerable se va a sentir un ion de aluminio positivo atraído por un electrón del mar o nube del aluminio negativa. Y como se puede ver aquí, esta como celda es lo que les va a mantener unidos y haciendo que no se disperse por toda la estructura que va a tener. En el caso de la repulsión es muy diferente a la atracción, ya que los electrones del aluminio se repelen entre sí por su carga igual y por el principio de Pauli que ya vimos.
y por eso se forma la nube de electrones que atrapan los iones de aluminio y hacen que su estructura cambie. Como se puede ver aquí, entre un electrón de aluminio y entre otro electrón de aluminio, al estar muy cercanos se van a repeler entre sí y pues nunca van a formar unas estructuras porque se están repeliendo. En el estado de equilibrio, los iones de aluminio están rodeados por el mar de electrones, haciendo que los iones se sientan atraídos unos a otros, logrando así una estructura muy organizada, casi como la estructura de un sólido. La distancia entre partículas va a ser de 290 pm o picómetros, ya que es el punto máximo de atracción, como se vio en la gráfica de la curva potencial. Cada ion está a distancias iguales, pero sin estar tan lejos o cerca como para marcar el valor anterior. O sea, es decir, que los iones de aluminio van a estar a una distancia considerable, esto para que no se sienten ni muy atraídas ni muy distantes para sentir, no van a estar muy lejos para que sientan atracción, ni muy cerca para que sientan una repulsión entre electrones iguales. En la fase de condensación, en la condensación se observa que cuando sus átomos están dispersos e interactuando entre sí, pero sus átomos están muy lejos uno de las otras. Sin embargo, al momento que su energía, o sea el calor, disminuye, sus partículas empiezan a acercarse unas a otras y tienen casi una estructura organizada. El movimiento de las partículas en estado gaseoso es caótico. Como se puede ver aquí, sus moléculas están muy dispersas de una de las otras y no tienen una estructura fija. En el movimiento de las partículas en estado gaseoso va a ser caótico, como ya dijimos, pero al pasar al estado líquido se tiene un movimiento muy bajo. Eso se debe ya que el mar de electrones que va a rodear a los iones va a ir acercándolos uno a otro cada vez más. Como se puede ver aquí, ya los iones positivos del aluminio ya van a tener una estructura semi organizada, pero no tanto como vamos a ver después, pero sí van a estar más o menos organizadas y interactuando uno con otro. En la condensación, la temperatura juega un papel muy importante, ya que disminuye la velocidad de sus átomos, haciendo que cada vez se acerquen más y más hasta formar una estructura de un líquido, como se puede ver aquí. Mientras que aquí en el gaseoso su movimiento era arbitrario por todo lugar, muy aleatorio, mientras que la temperatura baja pues va a hacer que no se mueva mucho y tengan esta estructura. En el caso de la solidificación, sus partículas al estar en estado líquido empiezan a tener una estructura cada vez más cristalina y ya en sólido se ve una estructura más geométrica con cada partícula interactuando de manera organizada. Como se puede ver aquí, de la parte líquida son estos átomos de aluminio que van a estar interactuando una con otra, pero sin tener una estructura tan organizada. Pero ya el estado sólido, su estructura ya va a ser geométrica y organizada. La temperatura en el caso de la solidificación, al ser demasiado baja, sus partículas pierden demasiado su movimiento, haciendo que las partículas tomen una posición fija, como se puede ver aquí, que la temperatura ya baja hasta puntos muy extremos, pues sus partículas van a perder movimiento y van a formar esta estructura. Esta estructura sería muy geométrica o ya muy alineada entre sí. En el caso de la sublimación, en la sublimación, su red organizada en estado sólido, las partículas deben obtener demasiada energía y movimiento para que logren romper las cadenas que la tienen unidas. Una vez alcanzada la energía necesaria, cruzan el punto de atracción máxima de la curva potencial, pasando así directamente al estado gaseoso. En este caso, la temperatura ayuda a que las partículas ganen la energía suficiente para que rompan la cadena que las mantiene unidas. Pero la temperatura en el aluminio, para que esto suceda, debe ser una temperatura que necesite que el aluminio sea gaseoso, o sea, rondando entre los 2700 kelvines o superiores. En la sublimación, como se puede ver, estas son las partículas en estado sólido que tienen la estructura geométrica, pero la temperatura lo que va a hacer es darles demasiada energía para que pasen directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. O sea, la sobrecarga rompen el estado líquido, o más que todo no pasan por ella y ya pasan directamente a la estructura así, desorganizada, sin estructura y movimiento aleatorio, que sería clásico de los gaseosos. Y bueno, con esto concluiría mi trabajo. Gracias por su atención y muchas gracias, ingeniero, que tenga un buen día. Hasta luego.